Bien, vamos a iniciar la clase número 13. Estamos estudiando Hogar Cristiano. Estamos viendo las diferentes etapas del desarrollo de una familia, de un matrimonio. Y en este momento vamos a ver la clase número 13 y estamos llegando ya al nivel del nido vacío. Y lo que vamos a considerar en esta clase es el nido vacío. Bueno, hay dos conceptos que vamos a ver. Uno es el nido vacío y otro es el síndrome del nido vacío, que en realidad son dos cosas diferentes. Déjeme primeramente definir lo que significa el nido vacío. Es un término que se usa para cuando los hijos se han ido de casa y la pareja se quedó sola. Cuando la pareja se queda sola, los hijos ya se fueron de casa, entonces empieza esta etapa en la vida de este matrimonio conocido como el nido vacío. Pero déjeme hablar de algunas cosas que suceden. Por ejemplo, cuando el nido vacío, cuando el nido queda vacío, eso significa que los padres terminaron su trabajo. Bien o mal, ahí terminaron su trabajo de padres. Van a seguir siendo padres y van a tal vez seguir dando consejos y tratando de ayudar, servir como un recurso, pero ya no es su principal función. Ya ser padre o ser madre no es la principal función de la pareja. Ahora la principal función es ser esposo, ser esposa. Y es muy común que los matrimonios pasen por una etapa de ajuste cuando ya se quedan solos. Es una etapa donde hay muchos divorcios también. Y la razón es porque cuando se han ido los hijos, muchas veces se ha ido la razón de por qué aquel matrimonio seguían juntos. A veces que los padres estaban tratando de, no darles un dolor a los hijos, querían acabarlos de criar. No querían causarles problemas y se aguantan hasta que se van de casa, y entonces ahí es donde finalmente dicen, bueno, ya terminamos nuestro trabajo, tú te vas por tu lado, yo voy por el mío, y así ya no tenemos la obligación de ser padres, entonces cada quien puede hacer lo que quiera, y muchas parejas se divorcian en esta etapa. Los hijos se han ido de casa. Ahora, este término es carente de componente emocional, es solamente los hechos, ya no hay hijos en casa. Por eso es que se llama el nido vacío, porque los hijos se han ido de casa. ¿Okay? Pero esto es solamente el nido vacío. El fenómeno de esta etapa es lo que se conoce como síndrome de nido vacío. Y el síndrome, ese tiene un componente emocional. Y básicamente se define de la siguiente manera. El síndrome del nido vacío es la depresión asociada a la pérdida de la función paternal. O sea, ya estamos hablando aquí de un problema emocional, una depresión. A la depresión, es a lo que se le llama el síndrome. Si no hubiera un problema emocional, no sería un síndrome, sería simplemente el nido vacío.
El nido vacío, pero contento. Pero como hay una depresión, supuestamente una depresión asociada a la pérdida de la paternidad o de la función de ser padre, entonces por eso se le conoce como el síndrome del nido vacío. Es el sentimiento de pérdida asociado a cuando los hijos abandonan el hogar. O sea, no es el hecho de haber perdido los hijos, de que se fueron de casa. Eso es solamente nido vacío. El síndrome del nido vacío es el sentimiento de pérdida. Es la parte emocional, es lo que el individuo siente. Y a esa parte, a lo que siente, no a lo que está viviendo, sino a lo que siente por lo que está viviendo, es a lo que se le conoce como el síndrome del nido vacío. Yo quiero hacer énfasis en eso porque hay una diferencia entre el nido vacío y el síndrome. Y tal vez en alguna pregunta yo les pida que me expliquen la diferencia. Y básicamente es esa. El nido vacío es la realidad de que ya no tienen hijos en casa, su principal función ya no es ser padre. Pero el síndrome del nido vacío son las emociones asociadas con la pérdida. ¿Ok? Mire la definición del síndrome del nido vacío. Los síntomas incluyen una desesperación profunda, pérdida de la estima personal, dificultades para concentrarse, falta de sueño o de apetito o de deseos sexuales. Además, la incapacidad de manejar asuntos diarios y relacionarse apropiadamente con otras personas. Todo esto incluye el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío cuando los hijos se han ido de casa. Todos estos síntomas están asociados con este síndrome. Ahora la pregunta es si realmente existe el síndrome del nido vacío o simplemente es un mito. Bueno, existen opiniones encontradas en cuanto a esta etapa de la vida. Hay quienes defienden y quienes dicen, no, sí existe el síndrome del nido vacío, y hay quienes dicen, no, no existe, es simplemente un mito, que no es una realidad. Ahora, la etapa del nido vacío es una realidad innegable, pero el nido vacío, eso no se puede negar. Si no tienes hijos en casa, ya se fueron, el nido está vacío. Pero eso no significa que tengas que tener emociones negativas asociadas a esa etapa. Por eso es que la confusión se centra en las emociones que supuestamente acompañan esta etapa de la vida. Ok, vamos a seguir adelante. Para algunos es únicamente una transición más para la cual nos podemos preparar y superar en forma constructiva. Bueno, de que nos debemos preparar, no hay duda. Para otros es un sentimiento de pérdida bastante severo que ataca en forma diferente al hombre y a la mujer. La confusión se debe a que este periodo transitorio representa cosas positivas y negativas para la pareja. Bueno, porque por un lado hay una pérdida, pero por otro lado es una oportunidad nueva para la pareja. Pueden iniciar una nueva etapa en su vida matrimonial. Podrían iniciar una nueva luna de miel, o podrían iniciar un proyecto, podrían iniciar moverse de casa, no sé, viajar. O sea, esta etapa podría ser la mejor etapa en la vida de un matrimonio, pero también puede ser la peor etapa en la vida del matrimonio, puede ser la etapa que los lleve al divorcio. Pero
esto es algo que cada matrimonio tiene que decidir. ¿Qué va a hacer en esta etapa? ¿Se van a divorciar porque estaban solamente casados por los hijos? ¿O se van a dedicar a sacarle provecho a esta nueva etapa y vivir de la manera mejor o alcanzar cosas que nunca habían alcanzado antes? Pero esto lo decide cada uno. Ahora, tenemos que hablar de cosas que sí son reales, que sí suceden. Por ejemplo, una de las cosas es la pérdida y el dolor asociado a la pérdida. Y las pérdidas pueden ser por diferente razón. Por ejemplo, puede ser por muerte. Si el hijo muere, pues deja el nido vacío. Si es uno solo, deja el nido vacío. Si se casa, si se va al ejército, se va al colegio, o si simplemente se mueve de casa, al final es una pérdida. Claro, tal vez la muerte sería la peor forma de perder un hijo. Hay bastante evidencia que indica que perder un hijo por muerte es uno de los peores dolores que experimenta cualquier matrimonio. Y no es lo mismo saber que vive en la otra colonia y que podemos ir a verlo o que un día va a regresar a saber que ya se murió. Pero aún así, aunque esté viviendo en la casa de enseguida, aún así hay cierta pérdida y cierto dolor asociado con esa pérdida. Por ejemplo, en la casa se han perdido las pertenencias, o sea, la casa está vacía, ha disminuido el ruido, la actividad, o sea, la casa ya no es la misma. Cuando los hijos se van, la casa ya no es la misma. Ahora, hay algunos síntomas como el pánico, la culpa, el coraje, el resentimiento. Pánico de la soledad, culpa de que quizás no fuimos los mejores padres, coraje de cómo se fueron o qué es lo que están haciendo y no estamos contentos, resentimiento que quizás fuimos almacenando a través del tiempo hacia ellos porque no nos obedecían, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se van, eso es lo que nos van a dejar. Ahora, nos pueden también dejar cosas positivas, pero aquí estamos hablando de la parte negativa, la pérdida y el dolor asociado a la pérdida. Entonces, vamos a ver factores de media vida asociados a esta transición. Ahora, esto es importante porque no solamente estamos perdiendo a los hijos, no solamente se están yendo de casa, sino que los padres estamos enfrentando otras realidades, porque estamos enfrentando lo que es los factores de media vida. O sea, que nosotros ya llegamos a la mitad de la vida. Generalmente para cuando los hijos se van, nosotros estamos ya, tal vez lo más joven en los 45, entre los 45 a los 55 años más o menos sería lo promedio en que los hijos se van de la casa. Y nosotros en esa etapa ya estamos experimentando otras cosas aparte de la pérdida de los hijos. Por ejemplo, más o menos en esa etapa llega lo que en la mujer se conoce como la menopausia. Son sus cambios hormonales que le afectan. Entonces, no solamente tiene que estar luchando con la pérdida de los hijos, sino que tiene que estar luchando con cambios médicos, problemas de su cuerpo que está cambiando. Entonces, eso complica esta etapa. También la posibilidad de ser padres, ya para esta etapa, al menos en la mujer, ya ya casi no existe. No que no puedan tener hijos, a los 50, 55 todavía pueden tener hijos, aunque siempre entre más años pasan, arriba de los 30, 35 ya siempre hay más riesgos. Y entre más años pasen, los riesgos de ser padre, de ser madre, pues se complican más. Pero muchos, por ejemplo, padres se operan para ya no tener hijos, entonces ya llegan a esa etapa y saben que ya
ya no van ya terminaron su labor como padres y ya no pueden tener hijos. Entonces, ese es otro factor. Pero también en esta etapa los padres, o sea, de los que están en la etapa del nido vacío, o ya envejecieron, o ya se murieron, o ya murió uno de los dos. Y esto es algo con lo que hay que luchar. Ya perdimos, por ejemplo, en mi caso, ya perdí a mi papá, tengo a mi mamá, ya tiene 75 años, más o menos. Entonces, yo estoy viviendo exactamente esa etapa. 2 ya se fueron de mi casa, tengo 1 en casa, y estoy ya enfrentando los factores de media vida, ¿verdad? Mi padre murió hace 8 años, 9 años, entonces estoy más o menos experimentando estas cosas. Se está a punto de retirarse profesionalmente y se está evaluando si tuvo sentido esa experiencia. O sea, más o menos conforme vas llegando a los 65, llega el tiempo del retiro. Yo todavía me faltan al menos unos 10 o tal vez más años que quiero trabajar como profesional, pero va a llegar el día en que, si Dios me permite vida hasta allá, me tengo que retirar como profesional. Y en ese momento yo voy a tener que hacer una evaluación de mi vida. Si tuvo sentido mi profesión, a lo que yo me dediqué, si realmente me dio las satisfacciones, no solamente económicas. Yo tengo que ver si también me dejó satisfacciones a nivel personal como individuo. Si yo crecí en esta profesión, me hice mejor persona, pude ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo a través de esta profesión. Si pude ayudar a otros seres humanos. Entonces es un tiempo de reflexión. Entonces muchos padres o muchos matrimonios que están pasando por la etapa del nido vacío, aparte están preparándose para este proceso. Terminar su carrera, no su carrera, sino terminar de producir y ya pasar al retiro. Y todo eso es difícil. Pero acuérdense lo que les he venido repitiendo, las familias o los matrimonios que con tiempo se preparan van a pasar estas transiciones más saludablemente. Los que no se preparan, de repente, ya van a estar en los 65, sin dinero, todos quebrados, sin casa, y todos amargados porque su vida fue un desastre, y entonces pues eso va a ser muy doloroso, pero ustedes no van a hacer eso porque se van a ir preparando en cada etapa para ir alcanzando las cosas que deben ir alcanzando. Bueno, al menos eso espero, y ojalá este curso les ayude a reflexionar de esa manera. Otros factores de media vida es que hay que enfrentar nuestra propia mortalidad. O sea, cuando uno está joven, uno no piensa mucho en la muerte. Uno sabe que se va a morir. Pero ya cuando llegas a los 55, 60, ya como que la idea de la muerte empieza a ser más real. Y uno tiene que enfrentar eso. Uno tiene que prepararse de que es un día inevitable, va a llegar y tenemos que enfrentarlo. Y es mejor enfrentar la muerte con dignidad. ¿Okay? Pero también tenemos que enfrentar la mortalidad de tíos, y ya más o menos en la etapa de los 55, por ahí los 60, empezamos a perder tíos, empezamos a perder parientes, empezamos a perder compañeros de trabajo, personas con las que hemos convivido muchos años, empezamos a perderlos, se están yendo, están muriendo. Entonces, este es otro factor que está asociado con la etapa de media vida, que es cuando también los hijos están yendo de casa. Entonces, son muchas cosas como que se juntan, y quizás todo eso junto hace
más difícil esta etapa del nido vacío. Otra de las cosas que se pierde es la juventud. Yo acabo de tener una experiencia, salí de aquí, fui a mi casa, que es aquí enfrente, y le digo a mi hijo que tiene 17 años, a ver si ya me ganas corriendo. ¿Y qué cree que pasó? Pues me ganó. Bueno, eso que me dice a mí, que él ya está pues más grande de edad, pero también que yo ya estoy perdiendo mi juventud. Yo siempre he corrido y corro bastante y corro recio, pero algún día eso se va a acabar. Y creo que ya en mi edad, tengo 54 años, voy para 54, ya la velocidad no es la misma. Aunque yo quisiera sentir y correr igual, todavía hace unos 3 años él no me ganaba. Pero ya llegué a la edad en que ya él me gana, es más veloz. Algo a lo que me tengo que ajustar, algo que tengo que aceptar y es parte de la vida. Yo no espero siempre ser más veloz que él. Para muchos matrimonios se terminó la razón para estar juntos, ¿okay? Porque la razón eran los hijos. Entonces, esto es algo que es otro factor de esta etapa. Ahora, el nido vacío en el mundo de la mujer. Lo más difícil es no tenerlos cerca, a los hijos. Pregúntele a cualquier madre qué es lo más duro, lo más difícil de ahora que sus hijos se fueron. Y una de las cosas más duras es que no están cerca. No poder platicar con sus hijos, reír con ellos. Otra de las cosas que es muy dura para la mujer es la soledad en la casa. Por eso es muy recomendable tener, aunque sea gatitos, un perro, no sé, una boa, una serpiente ahí. Algo para que se entretenga, porque es dura la soledad. Y hay estudios que demuestran que las personas que tienen un animalito, aunque sea un pajarito en una jaula, pero que hablan con él, lo alimentan y juegan con él, viven más años. Las personas que tienen animalitos en casa son más saludables que los que no tienen animalitos en casa. ¿Okay? Otra de las cosas que pierde la mujer es que ya no se siente necesitada. Y es duro para una mujer. La mujer tiene un instinto maternal de ayudar. Entonces los hijos se van de casa, ya se pierde eso. Cuando estaban en casa ella los ayudaba, los atendía y hacía todo lo que podía por ellos. Pero ya afuera, pues ya no les va a ir a lavar. Si están casados ya no va a ir a lavarles la ropa a la casa, no va a ir a limpiarles la casa, no va a ir a hacerles de comer. ¿Por qué? Porque la esposa de su nuera se va a enojar, no le va a gustar. O sea, se va a sentir como invadida por la suegra. Y también a la mujer le invaden sentimientos de culpa, de que no fue buena madre, que no aprovechó el tiempo, de que pudo haber hecho mejor las cosas. O sea, hay muchos sentimientos de culpa asociados a esta etapa. Ahora, el padre. El padre también, una de las cosas más difíciles es no tenerlos presentes. Al padre también le duele. La soledad y el silencio de la casa son dolorosos para los padres. Si el padre está solo en la casa, la mujer está trabajando, es duro la soledad. Y más que todo, sabiendo que el hijo no va a llegar en la tarde. Porque aunque esté en la escuela, aunque esté en algún lugar, sabes que va a regresar. Pero cuando ya se fue y sabes que van a pasar al menos 2, 3 meses y no va a venir, eso duele. Eso causa un dolor en los padres. El padre causa un dolor. Y también la culpa por no haber invertido suficiente tiempo con ellos. Es quizás una de las principales culpas que carga el padre, de que no se le fueron tan rápido, crecieron tan rápido, no se dio cuenta, para cuando se dio cuenta ya habían volado.
y desperdició oportunidades, desaprovechó oportunidades. Entonces, esta es una de las cosas que es dolorosa para los padres cuando los hijos se van de la casa. Pero también hay algunos consejos cómo enfrentar este periodo. Primero, hay que estar preparados para estas emociones y reconocerlas cuando lleguen. O sea, si siento tristeza, si siento dolor, cualquier emoción que yo sienta, yo tengo que reconocerla. Me hace provecho, me hace bien reconocerla y me puedo preparar para enfrentar, hacer algo útil, algo productivo, invertir mi tiempo, no sé, hacer algo que me distraiga, que me llene, me satisfaga, porque quizás para los padres, y esto es para los padres que no tienen una vida completa, les es más duro esta etapa. Porque los padres que tienen una vida completa, o sea que tienen muchas actividades en las cuales encuentran satisfacción, entonces no utilizan a los hijos para llenar su vida. Sus hijos son una parte importante, quizás la más importante, pero no son todo. Lamentablemente hay padres que no están completos como individuos, como personas, entonces ellos dependen emocionalmente de los hijos para estar completos. Por eso es que luchan para que no se vayan de la casa, porque los necesitan para llenar sus propias necesidades emocionales. Pero eso no es justo, porque el hijo merece tener su vida propia. Y aunque sea algo bien importante para ti, es preferible que ellos hagan su propia vida, porque eso es lo más justo para ellos. Ahora, por supuesto, si van a hacer una mala decisión, van a cometer un error, pues uno tiene que tratar de evitarlo. Pero si es es un proceso normal, encontraron una muchacha, se quieren casar con ella, pues adelante, porque es parte del crecimiento y desarrollo de ellos. Hay que hacer planes para cómo se van a usar el tiempo libre. Es otra de las cosas, cómo enfrentar este periodo, hacer planes. Ok, voy a tener mucho tiempo libre, mucho espacio libre, ¿qué voy a hacer? Unas vacaciones inmediatamente después de que se han quedado solos, pues no caería nada mal. Un mes por ahí perdido en África 2010, no sería una mala idea, ¿verdad? Bueno, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, envolverte más en la iglesia, hacer más trabajo en la iglesia, todo eso ayudaría a pasar por este proceso de una manera más saludable. Algunos consejos para la mujer. Amor y respeto para su independencia mientras están en la casa. Eso es básico. Que ame a los hijos, pero que respete su independencia, sobre todo cuando ya se está llegando el día de que van a volar. Uno tiene que respetar más su independencia. Hay que tener mucho en qué ocuparse. Hay que ahorrar dinerito para poder disfrutar, porque es posible que yo llegue a los 65, ya mis hijos ya casados, ya en una profesión, y yo voy a tener mucho tiempo, pero pues no tengo dinero, entonces no va a servir de nada, ¿verdad? Hay que hacer planes. Nosotros estamos haciendo planes. Mi esposa y yo, gracias a nuestro Dios, nos ha permitido tener ahí una alcancía y estarle echando continuamente, porque si Dios nos permite vida, queremos disfrutar nuestros años solos, pero con dinero. No queremos seguir trabajando como estamos trabajando ahorita en esa etapa, porque pues no va a ser justo. Queremos disfrutar, pero también queremos servir, y para eso necesitamos tener dinero. Hay
Hay que prepararse y aceptar que esta transición es parte de la vida. Es mejor darles nuestra vida a nuestros hijos que un sermón. Es mejor pasar tiempo con ellos, convivir con ellos, estar con ellos, que regañarlos y estar siempre diciéndoles cómo se hacen las cosas. Es mejor pasar tiempo con ellos. Eso es para la mujer. Para los padres, tenemos que aprender a disfrutar cada etapa de la vida de nuestros hijos. Se van a ir pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Entonces tenemos que aprender a disfrutar, pasar tiempo con ellos, buscar actividades que disfrutemos juntos y porque un día se van a ir. Eso es parte de la vida. Hay que disfrutar de su compañía, hay que aprender a vivir en paz, sin conflictos. Y eso es parte de responsabilidad de los padres. Nosotros culpamos a los hijos de que es que este muchacho no entiende, no hace caso y tengo muchos problemas con él. Pero muchas veces los problemas los tienen no porque el hijo sea un problema, sino porque el padre es un problema. Que no sabe regular sus emociones, lo ataca, lo critica, lo insulta y el muchacho pues se tiene que defender. Y entonces en esa defensa pues a veces al padre pues también le va mal. Entonces por eso es importante aprender a vivir en paz con los hijos. Envuélvete en las actividades de la comunidad y la iglesia. Esto ayuda para el padre, el varón. Ahora, hay aquí algunas ideas. ¿Cómo saber si estás sufriendo del síndrome? No estamos hablando aquí del nido vacío. Estamos hablando del síndrome. ¿Cómo saber si estás sufriendo del síndrome del nido vacío? Y la primera cosa es que sigues comprando galones de leche y terminas tirándolos. Si compras leche de más y la tienes que tirar es porque estás pasando por el síndrome del nido vacío. Si llamaste a la compañía de luz porque tu cobro salió muy bajo, es porque estás pasando por el nido vacío, el síndrome. Si ya no tienes que pagar por entregas de videos tardes, lo más seguro es que estás pasando por el síndrome del nido vacío. Si ahora ya puedes escoger qué estación de radio vas a escuchar mientras manejas, es porque estás pasando por el nido vacío, el síndrome. Si la botella de champú se parece al aceite de la viuda y nunca pierde la tapadera, es porque estás pasando por el síndrome del nido vacío. Si cocinas y te sobra comida para 2 o 3 días, es porque estás pasando por el síndrome del nido vacío. Si barres y trapeas y no recoges nada de basura, es porque estás pasando por el síndrome del nido vacío. Si la gasolina de tu carro se le termina solamente cada mes, estás pasando por el síndrome del nido vacío. Si todavía tienes escondidas tus mejores pinturas de la cara, no te las ha encontrado tu hija, es porque estás en el síndrome del nido vacío. Ok, bueno, terminamos aquí esta parte y vamos a vamos a entrar, porque creo que nos faltan todavía más o menos como unos 5 o 10 minutos de esta clase. La siguiente etapa es la etapa de la edad adulta. Y aún esta etapa termina cuando uno de los dos fallece y ahí entran a la etapa de la viudez y el paso final. Pero el nido vacío termina cuando ya entramos en la edad adulta, aunque todavía estamos solos, pero ya ahora de vez en cuando nos visitan los nietos
ya nos acostumbramos a vivir solos, ya desarrollamos nuevas dinámicas, ya desarrollamos nuevas formas de vivir, entonces ya estamos acostumbrados, pero ahora ya están empezando a aparecer otros fenómenos asociados a la edad adulta. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a hacer una introducción a esta etapa. Y déjenme primero decirles que la máxima extensión de vida posible en este momento son 122 años. Lo más que puede alcanzar a vivir una persona en este momento son 122 años. Si es saludable, come bien, se cuida, se chequea frecuentemente y no se enferma, puede vivir hasta 122 años. Sin embargo, el promedio de vida en Estados Unidos es de 74 años para el varón, ese es el promedio, mientras que el promedio para las mujeres es de 80 años. Las mujeres viven 80 años en promedio aquí en Estados Unidos. Yo no conozco el promedio de vida de otros países, pero creo que es parecido. Ahora, esto ha subido dramáticamente y esto ha hecho que nos esté amenazando pues con producir ciertos cambios sociales y económicos en la vida de aquí de Estados Unidos. Porque antiguamente el promedio de vida era entre los 60 y 65. Bueno, ahora ya subió. Esto quiere decir, bueno, dos cosas han pasado. Primero, el número de nacimientos ha disminuido. Las familias hace 40, 50 años todavía tenían 5, 6, 7 y los latinos teníamos de 10, 12 para arriba. Bueno, eso ya ha cambiado. Ahora, aún aquí en Estados Unidos, las familias latinas tenemos en promedio de 2, 3 hijos. Entonces hay menos nacimientos, pero hay más ancianos, porque viven más. Antes estaban muriendo rápidamente y se acababa esa etapa, ese grupo social se estaba acabando. Ahora no se acaba, ahora está creciendo, porque están viviendo más. Antes aquí en Estados Unidos el triángulo social en la parte de abajo estaba más ancho y en la parte de arriba estaba pequeño, lo que quiere decir que en la base había mucha juventud, muchos niños, era lo que componía la sociedad, era la mayoría niños y jóvenes. Bueno, ahora se está cambiando, ahora el triángulo se va a voltear al revés, porque ahora van a haber muchos viejitos, muchos ancianitos, vamos a ver, muchos ancianitos, viejitos, y en la parte de abajo va a haber menos niños. Entonces, antes el triángulo era así, ancho de abajo, porque había muchos niños y jóvenes, y angosto de arriba porque había pocos viejitos porque se morían. Pero ahora como están viviendo más y hay menos nacimientos, entonces el triángulo está angosto de abajo y ancho de arriba. Es un triángulo social muy difícil de sostener, porque generalmente los de en medio son los que sostienen tanto a los de arriba como a los de abajo. Los de 20 a 65 tienen que sostener a los menos de 20 y a los mayores de 65. Entonces, en promedio se necesita que haya, para poder tener una sociedad solvente, sólida, se requiere que haya de menos 4 adultos en la etapa de producción para poder sostener a los que están abajo y a los que están arriba, 4 por 1. Entre 4 sostienen muy bien a 1.
O sea que si sumamos los de abajo y los de arriba, y se multiplica por 4, y si ese número refleja lo que hay en medio, pues entonces es una sociedad sólida. Pero lo que va a pasar años más adelante, más o menos unos 10, 15 años más adelante, es que en realidad si sumamos los menores de 20 con los mayores de 65, va a dar un número igual a lo que es el número de gente entre los 20 a los 65. O sea que el promedio va a ser de 1 por 1, un dependiente por un productor. Y esto es una carga muy pesada para la clase que está en producción. Por eso es un fenómeno que preocupa aquí al gobierno de Estados Unidos, de que vamos a ser muchos dependientes y pocos, o sea, igual números de personas produciendo, y entonces vamos a tener problemas económicos aquí. Y esto se debe a que, pues, los viejitos están creciendo, el grupo de ancianos está creciendo, mientras que va a haber menos, como hay menos nacimientos, va a haber menos adultos produciendo para toda la cantidad de viejitos que va a haber, al menos aquí en Estados Unidos. Aquí está en esta gráfica lo que les mencionaba, la proporción de los 15 a los 64 debe ser mayor que el resto de la población. 0 a 15 y mayores de 64. Bueno, la idea sería 2 adultos independientes por cada uno, por cada dependiente. En Estados Unidos hay 34 millones de adultos mayores de 64 años y 56 millones de menores de 15 años, bueno, en este momento, pero eso va a cambiar. Esto va a cambiar conforme vayan pasando los años. 177 millones de adultos entre 15 y 64. Entonces, la población de mayores de 64 años está creciendo más que ninguna otra, porque bueno, ha habido muchas campañas a favor de comer bien, hay muchos avances médicos, hay muchas formas de alargar la vida, entonces eso ha hecho que la población de mayores de 64 años esté creciendo más que ninguna. Voy a terminar aquí porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias por su atención. Vamos a dejar esta clase pendiente. En la próxima clase, que es la próxima semana, vamos a considerar lo que falta de esta clase, la edad adulta, y luego vamos a considerar lo que es la viudez y el paso final, preparándonos para el paso final. Una de las clases quizás más interesantes, sobre todo para los que ya tenemos la edad de irnos preparando para ese momento. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.